Hi everyone and welcome. Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador y analista de asuntos internacionales. Así que bienvenido de nuevo al programa. To the program. America has attacked Iran and Así que, sí, Estados Unidos ha atacado a Irán, y parece que un buen punto de partida sería el alcance de la destrucción. Obviamente, todavía no sabemos hasta qué punto los estadounidenses han causado daños en Irán, y los comentarios parecen oscilar entre la insistencia de Trump en que esto fue un éxito espectacular, la completa destrucción de las instalaciones nucleares de Irán, y el otro extremo, que sostiene que esto fue un fracaso total y que los ataques fueron, como mucho, simbólicos. Evidentemente, las narrativas se han convertido en una parte cada vez más importante de las guerras, y dado que tenemos que esperar pruebas sobre la destrucción, creo que quizá tenga más sentido explorar el significado de estas afirmaciones contrapuestas. Entonces, ¿qué opinas al respecto? What do you make of them? Well, as regards the Fordo installation. Bueno, en lo que respecta al sitio de la instalación de Fordo, que es el más crítico, el más importante, según entendemos, entre los diversos sitios nucleares que han sido atacados por los bombarderos B-2 y misiles de crucero de Donald Trump, no lo sabemos, y no creo que lo sepamos en un futuro previsible, cuando todas las partes están tomando decisiones sobre cómo comportarse y cómo proceder. ¿Por qué digo esto? Porque están profundamente subterráneos. Los comentarios de Trump se referían a las partes externas de esta instalación. Por supuesto, nadie en Irán va a decir qué se hizo y qué no se hizo, qué había y qué no había. No les interesa decirlo. Y diría que a distancia, los estadounidenses y todas las demás partes externas no tienen capacidad para determinar con precisión qué fue destruido, ni necesariamente están interesados en declarar públicamente lo que encuentren, si es que encuentran algo. Porque la narrativa que dio el señor Trump es la narrativa dominante, y es suficiente para fines políticos. Y sostengo que este ataque tenía fines políticos y no realmente fines militares. Lo importante que hay que decir es que algunos de los colegas mejor informados y más esclarecedores que participan en otros programas de entrevistas, Scott Ritter en particular, han afirmado que no se infligió ni se impuso ningún daño significativo a las instalaciones iraníes. Que todo lo que tenía valor fue retirado una semana antes, y ahora está almacenado en los numerosos centros subterráneos que Irán construyó durante décadas, precisamente para esta eventualidad. Eso es lo que ha dicho Scott, y respeto mucho lo que ha dicho, especialmente porque fue respaldado con tanto detalle por el único panelista militar en el programa de debate y comentarios de Vladimir Solovyov en el primer canal de Rusia, que Rusia ganó, en el sentido de que él, el general Brzezinski, este panelista experto que es un visitante frecuente del programa, sostuvo que no hubo daños significativos en Fordo, que los materiales habían sido retirados con mucha antelación y que nadie sabe dónde están. También añadió que las posibilidades de que un ataque de este tipo tuviera éxito en su destrucción total, como dijo el señor Trump, eran casi nulas, porque sería necesario lanzar estas bombas de forma secuencial en el mismo punto exacto, no cerca. Si se quisiera perforar lo suficiente como para destruir los centros de almacenamiento profundamente subterráneos y las centrifugadoras, sería necesario que más de una bomba cayera exactamente en el mismo lugar. Y eso es difícil, si no imposible, de lograr en estas condiciones de guerra, cuando los aviones estarían muy atentos a los misiles atacantes que podrían derribarlos. Así que estos son los puntos que expuso el general Brzezinski y respaldan lo que decía Scott Ritter. No sé cuáles eran sus fuentes. Y nos dejan, como digo, con la pregunta, ¿qué más se puede debatir? Mis colegas han debatido muchas otras cosas, pero en particular la cuestión de la legalidad o ilegalidad de la operación militar estadounidense. ¿Fue constitucional o inconstitucional?
La sensación general es que el señor Trump actuó en violación de la Constitución estadounidense, y ciertamente lo hizo en violación de la ley estadounidense vigente, que exige que acuda al Congreso para obtener aprobación antes de emprender una acción militar contra otro Estado soberano. Eso no ocurrió. El señor Trump hizo esto completamente por iniciativa propia. Sin embargo, ahí es donde termina la narrativa de los colegas a los que he escuchado. No pretendo pasar todo mi tiempo escuchando a los demás, pero estos son los más importantes. Escucho los programas que considero menos sensacionalistas y más basados en hechos. Y ahí mis colegas terminan su discusión y pasan a especular que el señor Trump es irracional, que actúa por iniciativa propia sin aportes sólidos y así sucesivamente. No me parecen muy convincentes ni muy profundas sus intentos de dar sentido a Trump. No pretendo que lo que voy a decir sea profundo, pero lo intentaré. Lo que se dice ahora es que si resulta que los estadounidenses atacaron una cáscara vacía, o que su ataque fue ineficaz porque no fue lo suficientemente profundo, o por cualquier otra razón, entonces a los estadounidenses les queda una segunda misión. ¿Harían lo mismo una segunda vez? Improbable. Fue muy arriesgado, muy costoso. Y los recursos me parecen insuficientes para aclarar. Entonces, ¿con qué es que? Yerar state in mi word. So what is there left with? They're left with the same thing that Israel had. Everyone says, oh, Israel can't do this by themselves. That's not a... Todo el mundo dice, oh, Israel no puede hacer esto por sí solo. Esa no es una propuesta seria. Podrían hacerlo por sí mismos si usaran su arsenal nuclear. Y eso es lo que tenemos delante con Estados Unidos. Si volviera atrás e intentara rehacer esto, la única opción que tendría sería usar armas nucleares. Bien. Ahora eso nos lleva de nuevo al pensamiento del señor Trump. ¿Qué hizo? ¿Por qué decidió esto? Y todo el mundo asume que está sirviendo a sus amos sionistas entre los grandes donantes de su campaña electoral y simplemente a sus amigos en Israel. Y esa es una suposición que puede ser cierta, pero también podría ser falsa. Bien podría ser que el señor Trump previera la posibilidad de un ataque nuclear israelí y lo anticipara con un ataque estadounidense utilizando armas convencionales que solo Estados Unidos posee. No pretendo justificar lo que ha hecho. Fue ilegal, fue a su manera bárbaro, pero no puedo decir que sea el primer acto bárbaro en la historia militar reciente de Estados Unidos. Por lo tanto, debe ser considerado en su totalidad y no es por el prejuicio de que el hombre es, por naturaleza, irracional y caprichoso y hace lo que se le ocurre en su mente absurda. Esa no es una forma seria de abordar el análisis político. Es interesante, sin embargo, porque también hice el comentario antes de que si Estados Unidos e Israel se oponen a un acuerdo pacífico con Irán porque lo consideran demasiado humillante, entonces solo quedan dos opciones ahora, dado que a Israel no le está yendo bien en la guerra de desgaste. De nuevo, creo que su objetivo principal era un ataque de decapitación, que luego fracasó. Así que las únicas dos opciones, si están perdiendo en una guerra de desgaste, son que Estados Unidos entre en la guerra o que Israel utilice un arma nuclear. Pero lo que me pareció interesante sobre lo que has comentado es que si Trump ahora dice que esto fue un éxito espectacular y que el único objetivo es acabar con el programa nuclear. De hecho, J.D. Vance hizo un comentario diciendo que Estados Unidos no está en guerra con Irán, estamos en guerra con el programa nuclear de Irán. Quiero decir, este es un planteamiento muy extraño. No lo había escuchado antes, pero de nuevo, creo que esto es la política moderna despojando a las palabras de su significado. Pero en cualquier caso, si esto es cierto, solo van tras el programa nuclear y afirman que esto fue un éxito asombroso, entonces Estados Unidos puede declarar la victoria. En otras palabras, pueden entonces buscar la paz. Quiero decir, aquí hay cierta lógica, porque ¿y si Israel dice que ataca a Irán porque no puede permitir que tengan un arma nuclear, y sus patrocinadores estadounidenses dicen,
Bueno, ya no hay programa nuclear. ¿Por qué no puede haber paz, entonces? Podrían haber eliminado la opción nuclear de la mesa. Así que es un argumento muy interesante. Supongo que una buena manera de poner a prueba esta hipótesis, si esto es así o no, sería ver qué ocurre a continuación, porque Irán tiene que responder de alguna manera para mantener la disuasión. Así que, cuando responda, ¿qué hará Estados Unidos? Si se retira de esto, eso apoyaría muy firmemente la hipótesis que has planteado. Por otro lado, si Estados Unidos busca una excusa para involucrarse aún más en la guerra, entonces tomarían la represalia iraní y la usarían como pretexto para escalar aún más el conflicto, supongo. ¿Crees que sería una forma razonable de evaluarlo? En otras palabras, ¿por qué no acabar la guerra ahora? Sí, vamos a dar un paso atrás y a decir lo mismo que acabamos de decir, pero con palabras ligeramente diferentes. Creo que con esta acción, el señor Trump le ha quitado al señor Netanyahu toda la justificación para continuar su campaña. Netanyahu no puede dar la vuelta y decir que el ataque estadounidense fue un fracaso. No puede hacerlo. Los estadounidenses no tolerarán tal desfachatez y perdería de inmediato el apoyo que necesita desesperadamente para hacer cualquier cosa en la región, ya que los estadounidenses son la principal línea de suministro de todo su material militar. Por lo tanto, no puede insultar a Trump diciendo, estás completamente equivocado, el programa sigue adelante, los iraníes todavía tienen capacidad. No puede hacerlo. Y si sigue luchando, ¿por qué sigue luchando? El cambio de régimen es uno de los temas. Incluso la BBC está ahora emitiendo panelistas expertos, en su mayoría académicos, que dicen que la idea de que Irán tenía una estructura gubernamental débil, poco apoyo popular, que podía ser derrocado, que todo eso era una tontería. Permítanme detenerme en ese punto por un momento. ¿Qué significa eso? Significa que la inteligencia del Mossad era basura, lo cual es una conclusión interesante que nadie está mencionando. Todo lo que sabemos es que la brillante, la más eficaz inteligencia de la región, si no del mundo, es el Mossad. Eso es lo que escuchamos todos los días. Pero, un momento, ¿para qué sirvió su inteligencia? Fue útil para localizar las residencias o las oficinas diarias de los principales generales de la Guardia Revolucionaria y las ubicaciones de los científicos nucleares que estaban a punto de ser asesinados por Israel. En eso, el Mossad hizo un trabajo fantástico. Pero lo siento, se perdieron la visión global, que el régimen es sólido, que el régimen es resistente y que este es un régimen que sobrevivió a 8 años de guerra alimentada por Estados Unidos con Irak desde 1980 hasta 1988. Ese régimen sabe cómo añadir profundidad de gestión y resiliencia en caso de que eliminen a figuras clave. Eso el Mossad no lo entendió, lo que significa que el valor de la inteligencia israelí no es mejor que el de cualquier otra inteligencia. Is no better than anybody else's intelligence. And the notion. Y la idea de que están llevando a los ucranianos a atacar esto o aquello, pero si son tan incapaces de protegerse de sus propios vecinos, ¿de qué sirven en el entorno internacional más amplio? Así que simplemente digo, este es un punto que en mi opinión es extremadamente importante en nuestro juicio sobre la relación entre Estados Unidos e Israel. Y parece que todo el mundo lo pasa por alto, porque no lo están viendo desde una perspectiva diferente. Todos están profundizando en el mismo sitio. Ahora bien, este error de juicio sobre el Mossad, el único error aquí, ¿qué pasa con la guerra en curso? Oímos muy poco sobre esto en los medios de comunicación convencionales y también en los alternativos. ¿Cómo se puede saber algo si existe la censura de guerra más estricta en Israel que estamos viendo ahora? E incluso bajo esta estricta censura de guerra, incluso la BBC, que es pro-israelí, está presentando testigos presenciales en sus programas matutinos que admiten que, por ejemplo, en el ataque de ayer a Haifa,
las alarmas no sonaron. Este fabuloso sistema de defensa cúpula de hierro y los otros 3 niveles de defensa aérea no interceptaron los misiles iraníes entrantes. Y por lo tanto hubo importantes bajas civiles en Haifa de personas que estaban cerca, pero no dentro de sus refugios antiaéreos. Así que la idea de que la cúpula de hierro y otras defensas aéreas son efectivas ha sido abandonada incluso por la BBC. Ya no dicen, oh sí, Israel solo tuvo que interceptar unos pocos misiles porque, obviamente, los iraníes se han quedado sin misiles o han perdido la capacidad de lanzarlos debido a los ataques que han realizado los israelíes y los estadounidenses. La BBC ya no dice eso. Hay un entendimiento tácito de que los iraníes lanzan tantos misiles como consideran necesarios en cada momento, bajo la suposición de que casi todos alcanzarán sus objetivos. Eso supone una comprensión completamente nueva del nivel de conflicto entre Israel e Irán. El hecho de que las defensas aéreas de Israel ya no sean efectivas, incluso si no se han quedado sin todos los misiles de reemplazo que utilizan para interceptar, es impactante. Además, veo muy pocos intentos de relacionar 2 cuestiones que son muy significativas. Los $175,000 millones que el señor Trump ha comprometido para construir una cúpula dorada en Estados Unidos. Cualquiera que observe lo que está ocurriendo hoy en Israel debería aceptar que es inútil. No veo que eso se esté debatiendo aún en el Congreso. Ese argumento, que la demostración evidente está ocurriendo cada día en los fracasos de Israel. Así que están pasando muchas cosas, pero no todos están prestando atención. Mucha gente sigue mirando con la misma visión de túnel solo 1 o 2 temas. Bueno, mencionaste que si Netanyahu dijera que el ataque estadounidense fue un fracaso, es decir, que tienen que continuar la guerra, los estadounidenses no lo permitirían. Me parece interesante porque va al núcleo de otra discusión que también está en curso. ¿Están los estadounidenses controlados por Israel a través del lobby israelí o está Israel siendo utilizado como un instrumento de Estados Unidos? Esto nos lleva de nuevo a la cuestión de si los estadounidenses permitirán, supongo, la desobediencia. Ahora bien, tiendo a inclinarme por la primera opción, es decir, asumiendo que Israel tiene un gran control sobre Estados Unidos, pero es interesante considerar los argumentos opuestos. Realmente no me he aferrado firmemente a mis creencias, porque hay argumentos sólidos en la otra dirección, que Estados Unidos podría estar utilizando también a los israelíes como un instrumento en la región. Me preguntaba, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este tema? Si pudiera añadir algo rápidamente, porque es importante para la cuestión más amplia. ¿Trump fue arrastrado a esta guerra o están utilizando, por ejemplo, a Israel como un instrumento? Me inclino por la segunda opinión. Pero antes de entrar en eso, retrocedamos un poco y analicemos los sesgos profesionales. De nuevo, algo que me sorprende es que tan pocos de nosotros nos miramos al espejo e intentamos discernir nuestro nivel de comprensión y hasta qué punto nuestros prejuicios moldean nuestra percepción de las cosas nuevas. Los periodistas en general no tienen un horizonte temporal que vaya más allá de 2 semanas. Los comentaristas, quizá unos pocos años. Los historiadores, tal vez unos pocos siglos, como sesgo. Los académicos, ahora por favor no se lo tomen como algo personal. Aunque no he enseñado más de un año en una universidad al inicio de mi etapa de posgrado, no obstante tengo formación académica y podría considerárseme uno. Tenemos nuestras propias limitaciones, que rara vez admitimos. Tendemos a amar los temas de nuestras tesis doctorales, y estos suelen influir en lo que hacemos incluso 30 años después. Es decir, este fue el caso ejemplar de Henry Kissinger con sus estudios sobre el Congreso de Viena en su doctorado, que influyeron en su trabajo hasta el final de su carrera. Y no es el único, la mayoría de nosotros somos así.
La cuestión aquí es con John Mearsheimer, quien en 2007 publicó un libro que casi le costó la expulsión de la vida universitaria porque fue muy escandaloso. Tocaba el tema tabú del control de Israel sobre el Congreso de Estados Unidos y la política exterior estadounidense. Él y Stephen Walt, Mearsheimer pertenece a la principal escuela de estudios realistas estadounidenses sobre asuntos internacionales, y su colega en Harvard, Stephen Walt, publicaron un libro sobre el control del Congreso y la política exterior estadounidense por parte de Israel y sus grupos de presión. Y John, como profesor, utilizas el mismo material año tras año, y no necesariamente empiezas a revisarlo o reconsiderarlo. No creo que haya reconsiderado adecuadamente lo que decía en 2007 respecto a los acontecimientos actuales, porque sostengo que eso no explica lo que está ocurriendo. Es justo lo contrario. Ahora bien, cuando dije esto hace un año, no fui el único que afirmó que Israel es la cola movida por el perro estadounidense cuya cabeza está en Washington. La opinión generalizada era que el perro estaba siendo movido por la cola y que la política estadounidense se estaba estableciendo en Tel Aviv o Jerusalén y no en Washington. Así que yo formaba parte de una pequeña minoría cuando cuestioné esa opinión hace un año. Pero ahora escucho a gente a mi alrededor decir, como si fuera algo evidente, que Israel está siendo utilizado en la guerra de la política exterior estadounidense que lleva en marcha con Irán desde 1980 y a la que incluso aludió el presidente Trump en su discurso a la nación hace 2 días, explicando por qué atacó a Irán y haciendo referencia a la toma de rehenes de estadounidenses en la embajada de Teherán en 1980, después de que los ayatolás llegaran al poder. Esta tradición queda invalidada por la forma en que Israel está siendo destruido ante los ojos de Washington por los contraataques iraníes, que si uno toma cierta distancia, se asemeja a lo que los estadounidenses están haciendo con Ucrania como su herramienta o instrumento, como usted ha dicho, para debilitar y derrotar estratégicamente a Rusia. ¿Alguien pensaría en decir que el señor Zelensky controla a Biden y a sus secuaces? Bueno, no es fácil de creer porque Zelensky era único en su especie, un bromista, un actor de tercera categoría, y así sucesivamente. Si miramos a Israel, allí tienes al mismo hombre durante 30 años, el señor Netanyahu, dominando la política israelí, que parecía tener una fuerte influencia personal sobre sus homólogos estadounidenses. Sin embargo, lo que veo es la destrucción de Israel, la degradación de su infraestructura crítica. Los puertos, Haifa está muy dañada, la refinería clave allí estuvo en llamas. No sabemos el alcance de la destrucción de la infraestructura en Israel, aunque podemos suponer que es considerable. Sabemos que los iraníes tienen misiles muy precisos. De nuevo, esto surge, creo que fue en las noticias rusas. Sí, ciertamente obtuve esta información de las noticias rusas, que los israelíes atacaron la sede del Ministerio del Interior en Teherán. 2 horas después, los iraníes volaron las oficinas del Ministerio del Interior en Haifa y la sede del Ministerio del Interior israelí en Tel Aviv. Ahora, con tal eficacia, con un conocimiento tan preciso de dónde estaban estos edificios, obviamente preparado por drones con mucha antelación, estamos hablando de un enorme potencial de poder destructivo. Solo podemos tocar el tema aquí y allá y decir, bueno, deben estar haciendo algo más que simplemente atacar el Ministerio del Interior. Por supuesto que lo son, pero la censura israelí no permitirá que ninguna de esta información salga a la luz. Están atacando objetivos sin especificar qué plantas generadoras han sido destruidas. Están atacando el suministro eléctrico en Israel, así que están apuntando a infraestructuras críticas. ¿Cuánto tiempo puede Netanyahu continuar con esto, cuando ya ni siquiera tiene una explicación razonable para su nación de que está respondiendo a sus antiguas plegarias de neutralizar el programa nuclear iraní? Yo digo que es cuestión de tiempo.
¿Qué ocurrirá primero? ¿Que la economía de Israel sea destruida o quede gravemente incapacitada? ¿O que el señor Netanyahu sea apartado del cargo y enviado a prisión? No sé cuál será, pero algo tiene que ceder aquí. Yeah, I can't continue like this. Sí, no puedo seguir así. Sin embargo, me parece interesante la comparación con Ucrania, porque de ahí suele venir la crítica. Cuando se trata de Ucrania, al igual que con Israel, el establishment político y mediático lo presenta como si no hubiera un propósito superior ni una meta más virtuosa que ayudar a Ucrania. Es nuestro deber moral. Tenemos que hacer todo lo posible por los ucranianos. Y es una meta tan virtuosa que disentir se vuelve inmoral. No puedes criticar toda esta misión, y así la oposición se vuelve ilegítima. Pero lo interesante es de dónde viene la crítica, porque a menudo, cuando se critican estas políticas de apoyo a Ucrania, se dice, bueno, nuestros políticos, todos están comprados, toda su lealtad es para Zelensky. ¿Por qué estamos dando más a Ucrania que a la gente pobre de nuestro propio país? Tenemos infraestructuras en dificultades, pero a nuestros políticos les importa más Ucrania. Y de aquí proviene la principal crítica a nuestra política hacia Ucrania. Pero esto tampoco es la realidad. Si miras las políticas reales, diría que a nuestro establishment político y mediático no le importan en absoluto los ucranianos. De nuevo, en cada elección, parece que han ignorado la voluntad popular de los ucranianos. Como has dicho, Zelensky era un candidato por la paz. Gracias a nuestro apoyo a otro grupo nacionalista, conseguimos cambiar Ucrania. Volvieron a celebrar elecciones en 2019. Votaron por la paz, por la implementación de Minsk. Y de nuevo, todo fue hecho por los gobiernos occidentales y sus ONG, que están financiadas por los gobiernos occidentales, para anular toda esa elección y mantener a Ucrania en el camino del conflicto con Rusia, aun sabiendo que esto resultaría en la destrucción de Ucrania. Pero una vez más, es una herramienta útil. Vimos a nuestros gobiernos escalar siempre que fue posible, rechazar toda diplomacia y negociaciones, no solo para acabar con la guerra, sino incluso para reducir parte de la intensidad de la guerra, como los intercambios de prisioneros y cualquier cosa que realmente pudiera haber ayudado a los ucranianos. E incluso ahora que la guerra, seamos honestos, ya está perdida, todavía quieren luchar hasta el último ucraniano, algo que nunca haríamos con nuestros propios soldados. Pero, de nuevo, estos no son nuestros hombres. Y como cada vez más ucranianos están reconociendo, son, ya sabes, instrumentos baratos para debilitar a un oponente. Así que esta idea de que nuestros políticos están todos subordinados a los intereses ucranianos es un disparate. Tomaron a Ucrania desde sus inicios, cuando nadie quería formar parte de la OTAN, cuando veían a Rusia como el principal socio, y la han estado utilizando como un instrumento para lanzar contra los rusos. Así que esa idea de que nuestros políticos están controlados por Zelensky, él era un candidato por la paz, inicialmente no quería estas políticas. Nosotros ayudamos a dar forma a estas políticas. Pero de nuevo, no estoy diciendo, y no estoy seguro de que Israel sea simplemente otra Ucrania, dado que tienen este poderoso lobby. Muchas de las guerras de Estados Unidos han sido impulsadas por Netanyahu a lo largo de los años. Pero, ¿qué dirías sobre el argumento de que apoyar a Israel ya no está en el interés nacional de Estados Unidos? Porque este es un argumento clave de Mearsheimer, que no necesitarías el lobby si hubiera una armonización natural de intereses. Es decir, Israel está causando a Estados Unidos mucho más dolor y coste en términos de dinero, sangre, pero también de aliados en la región, dado que su asociación con Israel es tan destructiva y costosa. ¿Cuál sería el contraargumento? Los estadounidenses son muy vengativos, y lo que estamos viendo ahora es una recreación de lo que ocurrió en 1980, cuando el Shah fue derrocado y se instauró un régimen hostil a los intereses estadounidenses y a la dominación americana del país durante las décadas anteriores.
Ese periodo estuvo marcado por una corrupción masiva, malversación y un estilo de vida que era incompatible con los elementos conservadores de la sociedad iraní. Así que lo que vemos ahora es, Donald Trump respondió a la pregunta por mí, la pregunta que planteas. Hizo una letanía de quejas sobre la conducta de Irán, incluyendo el grito de «Muerte a América» que se escucha desde 1980. Y estaba describiendo por qué Estados Unidos estaba interesado en atacar Irán y lograr un cambio de régimen. Todo esto era válido sin hacer referencia a los intereses de Israel. Y esa es la respuesta a tu pregunta. Si yo fuera un residente de Tel Aviv y viera la destrucción de bloques residenciales a mi alrededor, quizás incluso mi propia casa, el periodista que ha estado cubriendo Israel para la televisión rusa durante los últimos 25 años, su apartamento tembló, las ventanas volaron por los aires. Supongo que hay muchos otros, además del periodista ruso, que vieron de primera mano la destrucción de bloques residenciales. Y me preguntaría, ¿qué está haciendo el señor Netanyahu por mí? ¿Y qué clase de amigo es Estados Unidos si lo apoya en estas actividades insensatas que están destruyendo el país en el que vivo? Así que, desde el punto de vista de Israel, Estados Unidos no es un amigo en este momento. Estados Unidos es amigo del señor Netanyahu en su guerra insensata, por no decir criminal, pero insensata contra Irán, en la que Israel es un actor pequeño frente al gigante iraní. Aparte de las armas nucleares, en términos de fuerzas convencionales, los dos no están igualados de ninguna manera. Por supuesto, Israel tiene un poder aéreo mucho más fuerte que Irán, pero Irán tiene poder terrestre y de misiles. Tienen algo así como 40.000 misiles que se han preparado durante más de una década para el conflicto que estamos viendo ahora. Eso es una ventaja enorme. Y digamos que tienes a Israel, que debido a la arrogancia y a victorias sucesivas contra vecinos menos poderosos, ahora se enfrenta en combate con el ejército más fuerte de la región, Irán. Eso es tan descabellado como que Ucrania entre en combate con Rusia. La similitud también está ahí. Puedes tener la imagen de David y Goliat, pero en este caso Goliat realmente está machacando a David. Y la onda de David, así llamada, su sistema de defensa, no está ayudando. Así que ahora los israelíes están pagando un precio por ser amigos de Estados Unidos, en el sentido de lo que Kissinger dijo hace mucho tiempo. Ser enemigo es peligroso, pero ser amigo es fatal. Y si no detienen a Netanyahu, será fatal para el Estado de Israel, tal como ha existido desde su fundación. Es un punto interesante, sin embargo, que si uno aborda la cuestión de hasta qué punto la asociación de Israel con Estados Unidos responde al interés de América, se asume que Estados Unidos siempre actúa basándose en un pensamiento racional sobre su propio interés nacional. Pero, sí, para mencionar, creo que había una cita de Oscar Wilde donde decía: América es el único país que pasó de la barbarie a la decadencia sin pasar por la civilización. Solo sugiriendo que la resistencia, la sostenibilidad del proyecto y la racionalidad no siempre están presentes. Pero no estoy seguro de si eso se aplica aquí. Solo quería cambiar un poco el enfoque, dado que también estamos comparando esto con Ucrania. ¿Cómo se relaciona esto con Rusia? How does this relate to Russia? Because Russia is Porque ahora se argumenta a menudo que Rusia tiene la responsabilidad de apoyar a Irán, dado que han firmado algunos acuerdos, y también porque Irán ha proporcionado asistencia importante y crucial a Rusia en su propia guerra, esta guerra por poderes en Ucrania, donde se han enviado muchos drones. Esto también fue algo que se le planteó a Putin, y Putin rechazó la idea de que Rusia hubiera traicionado a Irán por no acudir rápidamente en su ayuda. De nuevo, no está del todo claro qué tipo de ayuda podrían enviar los rusos, porque ya sabes, los iraníes no han enviado soldados a Rusia. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo interpretas esto? ¿Cuánto apoyo podrían esperar los iraníes de los rusos en este conflicto?
could they expect from the Russians in this conflict? Well, I'll answer that in a second, but I don't want to forget something else that is Bueno, responderé a eso en un segundo. inside Pero no information. quiero olvidar otra cosa que proviene de información interna dentro de Rusia que no tenemos en Occidente. Vladimir Putin's assistant. El señor Dmitriev, que fue asistente de Vladimir Putin y su enviado para establecer un acercamiento con Estados Unidos, un hombre que estaba muy bien conectado tanto con los negocios rusos como con los estadounidenses, hizo una declaración que aparece citada en los teletipos de noticias rusos esta mañana. Dijo que, dado que todos están observando la posibilidad de una respuesta iraní a los ataques estadounidenses, no solo en términos de una respuesta militar directa, sino también en la guerra económica, surge la cuestión de cerrar el estrecho de Hormuz y afectar enormemente el comercio global de hidrocarburos, petróleo y gas. The global trade in hydrocarbons, oil and gas. Dmitriev said this morning that the Dmitriev dijo esta mañana que los iraníes están considerando cerrar el estrecho de Hormuz a países específicos: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. ¿Por qué no? Por supuesto, es más complicado que eso, porque no necesariamente los petroleros navegan bajo las banderas de esos países. De hecho, es improbable que los petroleros que sirven a los intereses de Europa Occidental y Estados Unidos naveguen bajo las banderas de esos países. En términos generales, de la misma manera que los hutíes prohibieron el paso por el Mar Rojo a los buques mercantes que servían a Israel, independientemente de la bandera que enarbolaran, los iraníes podrían hacer algo similar. Esto no interrumpiría completamente el comercio global, pero sin duda se notaría y afectaría el comercio de gas y petróleo de los países afectados. Pero volviendo a la cuestión más amplia de las obligaciones de Rusia, se ha hablado mucho de esto. Por supuesto, las mismas personas que decían, oh, los rusos han sido expulsados de Oriente Medio, perdieron Siria. Mira, este argumento ha sido desarrollado por todo un equipo de consultores bien pagados, antes por la CIA, quizás hoy por el señor Soros, panelistas profesionales, portavoces en la BBC y otros lugares, que están difundiendo propaganda contra Rusia y fomentando el derrotismo respecto a Rusia, sin que esto corresponda en absoluto a la realidad. Oh, Irán sufrió una pérdida tremenda cuando Siria cayó. Bueno, sí y no. No había nadie que pudiera salvar a Siria en los últimos días, en gran parte debido a los errores cometidos por el señor Assad. Pero eso es un tema aparte. La cuestión es que los rusos no tenían ni tienen ninguna obligación militar con Irán, y no la tienen porque los iraníes no la querían. Los iraníes han cometido una serie de errores a lo largo del camino que les han llevado a la situación actual. Leading up to their present situation. Scott Ritter called out their mistaken calculus. Scott Ritter señaló su error de cálculo en las negociaciones con los estadounidenses y que rápidamente aumentaron el nivel de enriquecimiento de uranio como táctica de negociación y punto de presión con los estadounidenses, cuando en realidad fue como agitar una bandera roja ante Estados Unidos y condujo a las acciones que hemos visto en los últimos días. Ese no es el único error que los iraníes han cometido en el camino. Cometieron un error muy importante con los rusos. Las negociaciones sobre el llamado Acuerdo de Cooperación Integral con Rusia, que concluyeron, creo que fue en diciembre, finalmente se firmó, se habían discutido durante más de un año antes. Había muchos temas que impedían a las partes completar el acuerdo. Uno de los principales temas era, ¿cuál es el alcance? ¿Incluye disposiciones de defensa mutua? Y finalmente los iraníes rechazaron tales disposiciones. And finally, the Iranians rejected such provisions. It wasn't the Russians who refused to give it to them. No fueron los rusos quienes se negaron a dárselo. Fueron los iraníes quienes dijeron que no lo querían. Y no lo querían porque, una vez más, su propia inteligencia y su propio entendimiento de la política global eran erróneos. Asumieron que Washington, bajo el presidente Trump, llegaría a un acuerdo con ellos en términos aceptables para que pudieran continuar con el enriquecimiento a bajos niveles y bajo supervisión de agencias internacionales, incluidos inspectores estadounidenses, que esto podría lograrse, y que como resultado,
las duras sanciones estadounidenses sobre su país serían levantadas y volverían a estar en el cálido abrazo del mundo occidental. No estarían atrapados con los rusos y los chinos. Bueno, están atrapados con los rusos y los chinos, pero sin ninguna protección militar debido a su propia incapacidad para entender las prioridades en Estados Unidos. Lo que la gente no comprende cuando observa a la política rusa es que en ocasiones hay cierta lógica detrás de ella. No digo que siempre, pero a menudo la hay. ¿Por qué los rusos no tomaron Kiev en 2014? Bueno, por supuesto que podrían haberlo hecho. El ejército ucraniano en aquel entonces no valía nada, pero habría habido sanciones económicas que habrían aplastado la economía rusa en 1 o 2 semanas, porque los rusos no estaban tan preparados en 2014 como lo estaban en 2022. Así ocurre aquí. La razón por la que los rusos, por su parte, eran un poco escépticos respecto a llegar a un acuerdo con los iraníes, es que sabían que existía una corriente subterránea muy fuerte en la política iraní. A pesar de los ayatolás y de las personas muy conservadoras que nominalmente estaban al mando, había una parte importante de la sociedad y del gobierno iraní que era liberal. De la misma manera que Rusia tenía su gran grupo de liberales de quinta columna, que finalmente fueron expulsados o huyeron del país al inicio de la operación militar especial. Así ocurre también en Irán. Tenían un gran contingente de funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil que deseaban buenas relaciones con Estados Unidos y no estaban interesados en tratar con Rusia, que según su punto de vista no podía satisfacer sus necesidades económicas. Así que Rusia fue muy cautelosa, y cuando los iraníes no quisieron tener una defensa mutua, no firmaron. Esto nos lleva de nuevo a otra cuestión en la historia reciente de Rusia. No solo por qué no tomaron Kiev, sino también por qué no apoyaron a las regiones de Donbass, Lugansk y Donetsk en 2014, y en cambio las obligaron a aceptar los acuerdos de Minsk. Porque los rusos entonces no estaban seguros de que un referéndum sobre dejar Ucrania y unirse a Rusia en 2014 fuera a ser ganado por su lado, y no iban a convocar un referéndum y perder. Por lo tanto, dejadlo, haced lo que podáis, chicos. Sois parte de Ucrania y esperamos que estos acuerdos de Minsk os den protección. No fue falta de valor o confianza. Fue una mejor inteligencia por parte de los rusos que la que teníamos cualquiera de nosotros, los observadores occidentales en ese momento. Es interesante. Escuché lo mismo desde Moscú, es decir, que los iraníes no lo querían. De nuevo, no es una gran sorpresa, pero la razón es esa sospecha persistente sobre volverse demasiado dependientes de Rusia o acercarse demasiado a ella. Han tenido siglos de historia, no toda de la que se pueda sacar una gran confianza. Quiero decir, yo veo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 o 15 años. Utibradro apasoitis essenzialisti es de iraníes, como la fuera más westine en un hogar europostreamer. To buy their way into a common European home, but now of course that the Russians are looking east. Pero ahora, por supuesto, mientras los rusos miran hacia el este, Irán se eleva en su perspectiva como un socio estratégico clave e indispensable, en lugar de ser simplemente un país al que pueden imponer sanciones para ganar puntos con Occidente. Pero es interesante, desde un punto de vista puramente estratégico, si no cínico, que esto no es del todo malo para Rusia. Muchas de las armas que los países de la OTAN están enviando, defensas aéreas, pero también armas ofensivas para matar rusos, ahora se están destinando al Oriente Medio en su lugar. Así que de nuevo esto se ve en el campo de batalla en Ucrania. La redirección de armas hacia la prioridad más alta en Oriente Medio resulta bastante favorable para Rusia. Pero además, Occidente no suele, ya sabes, no le gusta aprender de las lecciones de las guerras perdidas. Así que, cuando sufres la humillación de perder una guerra, lo mejor que puedes hacer,
Lo que solemos hacer, al menos hay muchos precedentes, es desviar la atención hacia otra cosa, para tener una nueva causa que sustituya a la que ha fracasado. Además, por motivos políticos, podría ser más fácil para Occidente dejar de lado el proyecto de Ucrania. También, los precios del petróleo están por las nubes, lo cual no está mal. Y como has dicho, con el cierre del estrecho de Hormuz, al menos el Parlamento iraní ha votado a favor de ello, entonces podría adoptar el mismo formato que lo que hizo Yemen, es decir, dejar pasar algunos barcos y otros no. De nuevo, creo que si Rusia busca castigar a sus adversarios, y ya sabes, ellos consideran que están luchando contra la OTAN en Ucrania. Esto no trata principalmente sobre Ucrania. Entonces, mucho de esto no es un mal negocio para los rusos. Ahora bien, no estoy diciendo que lo vean como algo positivo, que sean todos cínicos, pero esto podría ser una variable en su pensamiento estratégico. Sin embargo, dicho esto, la devastación y posible colapso de Irán probablemente sería un desastre para Rusia, así como para China, en ese sentido. Ahora, creo que China estaba contenta de que la atención de Estados Unidos se redirigiera hacia Rusia. Eso no significa que quieran la destrucción de Rusia. Al contrario, le dio a China unos años, mientras la atención de Estados Unidos estaba en otro lugar. Pero además, China no puede permitirse ver a Rusia fracasar en esta guerra con la OTAN. De nuevo, no estoy diciendo que todos actúen únicamente por interés propio, pero este es un interés que hay que tener en cuenta. No digo que a China le alegren las bajas rusas, ni que a los rusos les alegren las bajas iraníes, pero los intereses sí que influyen aquí. Pero sobre el posible fracaso de Irán, ¿cree que los rusos y los chinos intervendrían para asegurarse de no perder esta lucha? Ambos países tienen posibilidades de ejercer presión sobre los estadounidenses que no están directamente involucrados en el conflicto iraní. Así que no creo que necesariamente tengan que, evitarían a toda costa entrar en un conflicto directo con Estados Unidos en y sobre Europa. Y no hay ninguna razón por la que no deban hacerlo. China puede pisar los talones a Taiwán y crear una enorme distracción para los estadounidenses. Pero volviendo a los beneficios Rusia obtiene de la situación actual, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con tus comentarios de que sí, se benefician de los precios más altos del petróleo. Se benefician del pánico en Europa ante la posibilidad de quedarse sin hidrocarburos procedentes de Oriente Medio y verse obligados a acudir a los rusos de rodillas, suplicando obtener suministros que de otro modo han condenado. Y, por supuesto, la retirada de las defensas antiaéreas estadounidenses de Ucrania y la no provisión de más material militar a Ucrania, mientras todo se dirige hacia Israel y Oriente Medio. Todo esto beneficia a Rusia, aunque no cambia la dirección de Rusia en la guerra. Puede acelerar un poco las cosas porque los ucranianos no disponen de los recursos que de otro modo tendrían para evitar bombardeos masivos y movimientos en tierra de la infantería rusa. Así que sí, hay beneficios. También está el comodín en la baraja. Creo que los rusos están muy atentos a lo que mencionamos antes en este programa, la posibilidad de que tanto Israel como Estados Unidos utilicen armas nucleares en el conflicto con Irán, lo que abriría la caja de Pandora y sería sumamente peligroso para la situación global. Creo que eso es improbable, poco probable, pero no se puede descartar. Pienso que las acciones del señor Trump en la última semana han puesto en duda la confianza del Kremlin de que estaban tratando con una persona completamente racional, a diferencia de los locos que pueblan la administración de Joe Biden. Creo que deben de estar algo inquietos por la forma, digamos, cínica en que Trump ha utilizado las negociaciones para adormecer a su enemigo mientras preparaba un ataque al estilo de Pearl Harbor. Porque todas estas elecciones han sido válidas por su prueba strength con los estadounidenses.
Y eso pone en cuestión, creo que los estadounidenses ahora están totalmente distraídos del proceso de paz en Ucrania, lo cual para los rusos es algo positivo. También es positivo que la primacía otorgada al conflicto de Oriente Medio haya apartado la guerra de Rusia en Ucrania de las portadas de nuestros periódicos. Cuanto menos veamos en televisión sobre la devastación rusa de la infraestructura civil en Ucrania, mejor para los rusos. Así que hay aspectos positivos que superan a los negativos en este conflicto para Rusia, pero también hay aspectos negativos e incógnitas, especialmente la cuestión nuclear. Pero la cuestión de las armas nucleares no trata sobre Irán desarrollándolas, sino sobre Israel y Estados Unidos usándolas. Creo que la confianza en la diplomacia estadounidense ha disminuido significativamente, porque no fue solo una vez, sino dos. Hay que tener en cuenta que cuando los israelíes lanzaron ese ataque sorpresa con conocimiento estadounidense y supongo apoyo contra Irán, como dicen, estaban en medio de negociaciones. Esto es muy engañoso. Pero luego, la segunda vez, Trump dijo, bueno, lo consideraremos durante 2 semanas y luego nos involucraremos directamente atacando a Irán. Esto es un nivel completamente nuevo de engaño. Pero creo que también los rusos empezaron a fijarse en la forma en que Irán ha sido atacado, porque la manera en que se introdujeron de contrabando los drones para luego atacar los reactores nucleares iraníes es casi idéntica a la forma en que los drones se introdujeron de contrabando en Rusia. Se ensamblaron y luego se usaron para atacar la disuasión nuclear de Rusia. Y obviamente, la idea de que Estados Unidos no lo sabía o de que Trump no lo sabía parece cada vez menos probable desde su perspectiva, dado que esto ahora se está replicando en la guerra contra Irán. En fin, ¿tienes algún comentario final antes de que concluyamos? Hay otro pequeño ganador en todo esto. Es decir, el daño que está sufriendo es menos grave que el que experimentó antes de este último conflicto entre Israel e Irán, y ese es Palestina. En Gaza, solo 500 civiles fueron asesinados por los israelíes la semana pasada, lo cual es una cifra baja si se considera el genocidio que lleva ocurriendo casi 2 años, 1 año y medio. No, pero estoy de acuerdo con tu valoración. Creo que los rusos están contentos si no aparecen en los titulares, pero también pienso que eso les permite actuar de forma más agresiva. Si ves cómo están atacando Kiev ahora y todo lo demás, es mucho más potente, con una mayor destrucción de infraestructuras civiles y también más víctimas civiles, lo cual supongo que es más aceptable si no sale en los titulares. Pero, de nuevo, en los stats that menus solo por centrarse en una curvidez. Por no mantenerse prestado en todas las líneas sofrimiento del email, demo al aumento del siriato. No podemos centrarnos en el sufrimiento en Siria por el genocidio en Gaza. Pero ahora no podemos centrarnos en el genocidio en Gaza por la guerra contra Irán. Así que supongo que el enfoque de los medios es muy limitado. Quien no está en los titulares tiene ciertas oportunidades de aumentar la destrucción hasta que las cámaras vuelvan a enfocarlos. En fin, muchísimas gracias por dejarme conocer tu opinión y espero poder volver a tenerte aquí lo antes posible. Gracias, ha sido un placer. That was a pleasure.